Una necesidad inescapable, la constancia que se aferra a mis pies y me detiene de dar cualquier paso. El temor es algo de lo cual no me absuelvo, la plena necesidad de observar al pasado en cada paso que entrego hacia el mundo. Los sentimientos se ven limitados, las libertades dañadas y los pensamientos caen en la locura con la facilidad de un segundo, dando vueltas entre los mismos cuestionamientos que han habitado toda una vida, donde las respuestas son observadas pero no aferradas, perdiéndose. Te dañan en sus constancias, te dañan en tus deseos, el temor de tan solo vivir con la plena libertad de una persona. Pero aún así te vuelves prisionero de tus dudas. El tan solo hecho de poder respirar se vuelve un privilegio, en una mentalidad donde todo es una batalla por la cual sobrevivir. Despertar se convierte en un aletargado concepto ensoñado, donde estas pesadillas son cada vez más constantes. Aún así alimentamos estos parásitos que habitan dañándonos, conceptos de los cuales sabemos que habitamos en lejanía. Pero aún así deseamos aferrarnos ante ellos por nuestra necesidad de observar el dolor de la belleza. Decidimos de una rosa extraer los pétalos solo para observar las espinas que nos han acometido daño a la hora de poder observarla, dañando así toda una aventura por un solo detalle del cual su presencia es fútil. Perdemos la perspectiva con facilidad con la frustración nacida de los temores temporales. Herimos nuestros sentimientos, dañamos nuestras expectativas, establecemos superioridad a aquello que solo habita como una temporalidad. Cedemos nuestra tranquilidad con tanta facilidad que no llegamos siquiera a disfrutar de la temporalidad de los segundos. Es así como una vez más entramos en la misma danza, aquella correspondiente al corazón herido, arrastrando los mismos errores que se han llevado por toda una vida. Un presente sin claridad, un futuro lleno de nostalgia y un ayer que dictamina toda nuestra vida. ¿Es que acaso no somos capaces de entregarnos a la libertad necesaria? Aferramos a las letras a pequeños detalles, los conceptos a personas que nos pudieron haber dañado y los temores a las memorias de lo que pudo haber sido. Y aunque el aprendizaje sea necesario de aquello del pasado, si permitimos que nuestra perspectiva tan solo viva a partir de aquello del ayer, no haremos más que ser redundantes ante aquello del presente. El mundo es un constante cambio, permitir en ello así la danza en su totalidad nos liberará de las cadenas que nos aferran a estas ideas. No habrá que ejerza presión sobre lo que hemos sentido toda una vida, pero si tan solo damos vueltas entre los conceptos provenientes del ayer, no haremos más que desgastar aquello que con gran belleza anhela ser entregado. Desgastamos así y nos perdemos pensando en que preservamos con mayor cuidado aquello que fue concebido para poder vivir, aquello que fue entregado en su totalidad para poder experimentar la vida sin un tapujo alguno. No ha sido más que un temor es lo que nos realizamos al darnos cuenta a la hora de dar la vuelta que hemos vivido a partir de la expectativa de un temor. Hemos alejado nuestros sueños de lo ficticio y aparentes que puedan llegar a ser, pero hemos convertido nuestro presente en el desdén de nuestras ideas, aquello que nos aferra a los errores de un pasado, las anclas que se convierten en las constancias del presente, siendo no más que los engaños en las partes más oscuras de nuestro cuerpo, aquellas que no hemos permitido entregarles descanso por el temor a tan solo enfrentarlas, sin darnos cuenta que conservar estos olores no hará que la situación se encuentra en resolución, más bien tan solo brindará mayor daño a aquello que ya se encuentra perdido. Preservar por temor no hará más que limitar aquello que el mañana nos quiere entregar. Por ello debemos permitirnos fluir tal como el mar, una danza en la constancia con el cielo. Las estrellas se convierten en las guías tan anheladas y los amaneceres en las oportunidades tan ansiadas en una vida llena de temores e incertidumbres. ¿Qué es la vida? Sino que la obra de arte más perfecta que se ha ideado, una de la cual una aventura nos sorprende en cada instancia, donde tan solo la posibilidad de respirar es un regalo del cual jamás nos esperaríamos estar experimentando. No hagamos pues a la limitación en el pasado, ni en los dolores del ayer, ni en las memorias, quien aquello que nos haya brindado los mayores dolores no habite más que el comprendimiento suficiente de las circunstancias que ocurrieron, sea en el perdón o sea en el comprendimiento de cómo sucedieron o en el aprendizaje que nos brinda la libertad en su totalidad.
tranquilidad. Una vez más nos encontramos en la tranquilidad necesaria, pues es lo que hemos deseado desde un primer instante. Que nuestros sentimientos pues no sean limitados ante el temor de ser dañados, pues no es más que el aferro a la inexistencia, que ni en su propia presencia encuentra valor alguno para aferrarse a nuestro interior, ya que incluso la falta de la propia presencia, siendo el mayor de nuestros regalos, podría ser vivido a partir de la bella expectativa, más que aquella que se convierte en dañina y venenosa para nuestros pensamientos. Se trata de comprender que no somos tan solo los temores que ideamos, sino también aquello que brilla entre la oscuridad, pues por más que estos olores sean parte de nosotros, da la implicancia que hemos vivido y que nos encontramos todavía aquí, permitiéndonos todavía convertir el dolor a alegría, las lágrimas en bellas flores que cimentan el jardín de nuestros sueños, aquel que no busca las mariposas en desesperación, sino que más bien las espera en su llegada. Que sea así, como una vez más nos hemos dado la libertad que ha sido tan perdida por temores. Aquella que vivía sin temor alguno, sea por la propia inocencia ante el desconocimiento, pero ello implica que sea una perspectiva dañina, siendo esta inocencia la que nos entrega la curiosidad, la posibilidad de poder conocer sin el temor, comprendiendo a partir de la aventura del conocimiento. Es así como una vez más nos entregamos la posibilidad de vivir en plena libertad. Encontremos el fin de nuestra aventura, siendo este el propio inicio de una nueva. Que esta danza sea la cual nos brinde la calma tan buscada dentro de la desesperación, o que incluso nos brinde las ocasiones de desesperación necesarias para llegar a los destinos a través de los mares tormentosos. Que nuestras velas sean las guías, tanto como el cielo el horizonte infinito tan lejano en ocasiones. Si del propio fin se tratara el acto de vivir, prefiero este corto periodo a que lo prolongado y dañino de la frustración de lo que pudo ser una vida. Deseo así, quizás siendo un acto de irracionalidad, pero que en ella habite la decisión más lógica que me he podido entregar en años de aventura, la posibilidad de permitir así vivir sin los cuestionamientos a los que nos aferramos constantemente. Que si estos sean percibidos, sean pues aquellos provenientes de la lógica que nos permite diferir entre aquello que es deseado realmente. Pues en un balance es necesario de vivir, sabiendo diferenciar entre el ilógico temor y la lógica que nos permite proceder durante la vida sin daños innecesarios. Diferenciar entre lo que es un temor incoherente y una realidad es el paso a comprender para poder seguir aventurándose. Su deseo y respuesta tan solo habita en nuestro propio corazón. Por más de la dudosa apariencia que en ocasiones pueda llegar a tener, sabemos aquello que es anhelado. Que esta claridad pues nos permite encontrar el espacio suficiente para respirar, sin que ello se convierta en un acto de comodidad, buscando en la indulgencia, la falta de curiosidad, una constancia dañina a conciencia. Solo por el hecho de alejarse de lo que puede ser una vida aventurada, perdiendo así el propósito de aquello por lo que nos encontramos aquí. La trivialidad tiene una de las mayores bellezas, pero aferrarse ante esta por el deseo de buscar un escape ante aquello que hemos de vivir, siendo no más que dañar aquello que hemos percibido como parte de la vida en su totalidad, que ello no se convierta así en una constancia. La vida se trata del más desconocido hecho que podamos llegar a comprender, y por más que indiquemos tener el conocimiento en su totalidad, siempre habitará una sorpresa que nos permitirá despejar ciertas preguntas como temores que puedan llegar a habitar. Permitámonos así vivir en su totalidad, soltémonos estas anclas que no nos permiten navegar, permitámonos vivir el presente sin que ello se convierta en el acto constantemente de mirar un pasado, permitámonos navegar hacia el futuro observando el presente, vivamos pues aquí una vez más ya nos encontramos con la posibilidad de navegar. Las mareas se encuentran tormentosas, pero no hay mayor belleza que una aventura que nos lleve por lo desconocido para encontrar la luz tan anhelada. La danza una vez más ha comenzado, sus instrumentos nos llaman la atención, pues no hay detenimiento en algo tan apasionado. La voz en su fortaleza nos brinda la suficiente valentía para lanzarnos a esta aventura, donde sus armonías nos apasionan en cada segundo que pase, sueños que habitan en los cielos, pero que jamás han estado tan presentes como viven a día de hoy. Que no haya detenimiento a esta armonía de gran belleza como puede ser la vida, danza y armonías con una voz tan apasionada y llena de fortaleza.
歌声は遠く消えないようにあなたの言葉を探してる踊る踊る波瞬く輝く彼方の光を探してる海は光の先のあなたを隠してしまう